Todo empieza en una base militar, donde CJ, un habilidoso cazador de tesoros, se había infiltrado. La alarma se había disparado y CJ estaba huyendo a toda velocidad, utilizando su traje especial de ruedas. Este es perseguido por múltiples vehículos, sin embargo se las arregla para salir de allí, utilizando una mezcla de ingenio con habilidad física y artes marciales. Tras lograr escapar, CJ recibe una llamada del hombre que suele darle trabajo, quien buscaba hablarle sobre un nuevo golpe. 24 horas antes, un grupo de millonarios discutían sobre reliquias, específicamente sobre unas cabezas de bronce de los 12 animales del zodiaco chino, reliquias que habían sido robadas de un templo hacía cientos de años y estuvieron perdidas hasta hacía poco tiempo, por lo que se estaban vendiendo por precios muy altos. Por esta razón, uno de los miembros de la mesa, y aparentemente el más importante, llamado Lawrence, decide contratar a CJ para que encuentre las cabezas faltantes antes, ofreciéndole mucho dinero por la cabeza del dragón. En la siguiente escena, CJ se hacía pasar por Martin, un reportero de National Geographic, con el fin de aprender sobre las cabezas del zodiaco. Aquí el protagonista descubre que en 1860 el templo fue saqueado por soldados ingleses, razón por la cual las cabezas se perdieron. Mientras CJ charlaba con el profesor que lo educaba, este último le permite entrar a una especie de museo privado, donde tenían copias exactas de las cabezas, cosa que CJ aprovecha para escanearlas y así fabricar las réplicas por su cuenta. El profesor, sin darse cuenta, le revela al hombre que una de sus estudiantes tuvo en su poder 2 de las cabezas para examinarlas, y en buena fe envía a CJ a París para reunirse con ella. La estudiante en concreto se llama Coco e introduce a CJ a su grupo de investigación. Aquí el hombre aprovecha para tomar fotos de su investigación, donde descubre el lugar exacto donde tenían las cabezas. Acto seguido, CJ se prepara para escabullirse en el lugar donde estaban las cabezas y con la ayuda de su equipo logra entrar. En eso el protagonista se infiltra en la biblioteca y descubre una entrada secreta que lo lleva a una habitación repleta de reliquias. Entre ellas las 2 cabezas que buscaban y otro montón de cosas valiosas que decide robar. Sin perder tiempo, CJ decide que es tiempo de irse. Sin embargo, justo en ese momento descubre que en esa cámara se encontraba una importante pintura llamada Las Roses, reliquia que el mismo Lawrence le había pedido hacía tiempo, pero no habían sido capaces de encontrar, por lo que aprovecha y se la lleva. Inmediatamente después sale del lugar para encontrarse que por casualidad había guardias afuera, así que se ve obligado a escapar a toda velocidad, siendo perseguido. Con ayuda de sus habilidades, CJ logra escapar. No obstante, para su mala suerte se encuentra con Coco, quien pasaba en su auto. Ella lo reconoce y empieza a perseguirlo, confundida ante los motivos del hombre. CJ trata de evitarla, pero ella toma una de las bolsas y el hombre se ve obligado a dársela ante la amenaza de ser arrollado por otro auto. Ante esto, CJ y Coco se reúnen, donde este le miente, diciéndole que trabaja para el gobierno chino y su misión es devolver las reliquias a China, cosa con la que Coco empatiza al ser de nacionalidad china, así que decide ayudarles. En otra escena, CJ y el grupo conocen a Catherine, quien sabe sobre las cabezas de bronce y los invita a su mansión para charlar. En la mansión, el protagonista se da cuenta que Catherine posee una de las cabezas de bronce, sin embargo mantiene la calma y espera su momento. Por otro lado, Pierre, quien es el jefe de seguridad del primer lugar que CJ robó, es amenazado de muerte por su jefe si este no consigue de vuelta lo que CJ se robó. Regresando a la mansión, el grupo descubre diferentes reliquias chinas y Catherine revela que todo eso es parte del botín de su tatarabuelo, el cual resulta ser uno de los tripulantes de la nave que llevaba las cabezas de bronce. Con esta información, el grupo investiga el resto del botín para descubrir el lugar del hundimiento de la nave, además de aprovechar para llevarse la cabeza de bronce que estaba en la mansión. Eventualmente terminan encontrando la isla donde ocurrió el hundimiento, por lo que todos se dirigen allí para localizar las cabezas, incluso Catherine, quien deseaba descubrir qué le pasó a su tatarabuelo. Mientras investigaban la isla, Coco y Catherine terminan en el borde de un acantilado, razón por la cual CJ va a rescatarlas. Desafortunadamente falla y terminan cayendo los 3. Ante esto, el hombre empieza a buscar una forma de salir y se da cuenta de que habían aterrizado sobre un barco gigantesco, descubriendo que habían encontrado lo que estaban buscando. Acto seguido, el grupo se organiza para empezar la búsqueda de las cabezas restantes.
Sin embargo, son sorprendidos por Pierre, quien los estuvo siguiendo hasta este lugar, exigiendo que regresaran todo. Pero de repente son sorprendidos por piratas, quienes pensaban secuestrarlos y pedir un caro rescate. Mientras hablaban con los piratas, CJ crea una distracción y todos la aprovechan para empezar a pelear por su vida, encontrando varias de las cabezas mientras se abrían paso a los golpes. En medio del caos, Catherine y Coco consiguen hacerse con una ametralladora y entre ambas la utilizan para disparar a todos lados, lo que obliga a todos a dejar de pelear. A pesar de esto, el grupo intenta escapar. No obstante, los piratas los detienen una vez más. Sin embargo, la presencia de un proyectil de RPG enredado en las lianas pone a todos tensos, y poco después el mismo acaba estallando, lo que les permite hacer distancia. Esto les da tiempo para subirse en un tronco, el cual estaba atado al ancla del barco, y tras hacer estallar la cadena del ancla, el tronco empezó a deslizarse a toda velocidad, llevando al grupo hacia el mar, donde fueron rescatados por un barco. Acto seguido, el grupo decide celebrar, y por la noche, Coco revisa las cosas de CJ y se da cuenta de quién es realmente. Por la mañana, Coco confronta al protagonista, el cual le confiesa que es un mercenario y que todo lo hace por dinero, cosa que molesta mucho a la mujer. Sin embargo, a CJ no le interesa. Tiempo después, el grupo regresa a tierra firme para darse cuenta que la cabeza restante, la del dragón, estuvo siempre en manos de Lawrence, lo que significa que los engañó para no pagarles más. En ese mismo momento, Coco va con ellos y le ruega a CJ que le ayude, puesto que 2 de sus compañeros habían sido golpeados por protestar, y 3 de ellos fueron secuestrados por los hombres de Lawrence luego de que fueran atrapados tomando fotos a su propiedad. Ante esto, el grupo se reúne con el hijo de Lawrence, utilizando como carnada a las Roses para infiltrarse en su laboratorio, donde falsificaba reliquias. Aquí CJ le ofrece al hijo de Lawrence un precio bajo por las Roses, con la condición de que liberara a los estudiantes, pero él finge no saber de lo que está hablando, por lo que CJ decide tomar el asunto en sus propias manos y buscarlos por su cuenta, lo que desata una persecución por todo el laboratorio. A pesar de sus esfuerzos, el protagonista acaba acorralado y se ve obligado a pelear, así que intercambia golpes, noqueando a todos los guardias que puede en el proceso. En medio de la pelea, uno de los guardias golpea el medidor de un tanque industrial, lo que causa un aumento de presión dentro del mismo, y poco después acaba explotando, destruyendo todo el laboratorio en el proceso. CJ aprovecha el caos y acaba encontrando a los estudiantes. Sin embargo, Lawrence llega de repente solo para ver el desastre que CJ y su hijo causaron. Su hijo intenta arreglarlo, mostrándole que tenía las Roses, a lo cual Lawrence agradece a CJ por su esfuerzo y le dice que como pago no le cobrará los daños a su laboratorio, además de dejarlo ir, con la esperanza de que la Interpol se encargara de atraparlo. Inmediatamente después, Lawrence decide destruir la cabeza de dragón como un importante mensaje para los manifestantes que querían entregarle las reliquias a China. Para esto, 3 paracaidistas sobrevolaron un volcán para tirar allí la cabeza de dragón. No obstante, el protagonista llega de repente y los intercepta en el aire, forcejeando con ellos para quedarse con la reliquia. Sin embargo, acaban tirando la reliquia y CJ es detenido por uno de los maleantes antes de que pudiera tomarla. Y acto seguido, el maleante se engancha a sí mismo al paracaídas de CJ para luego activar el suyo, obligando al hombre a volar junto a él, alejándose de la reliquia. Pero la fiereza de CJ fue más fuerte, el cual decide desprenderse de su paracaídas para ir en picada por la reliquia, a pesar de no tener ninguna manera de frenar su caída. Su plan funciona y CJ logra tomar la reliquia, evitando que ésta cayera en el volcán. A pesar de ello, este seguía cayendo, sin manera de frenar. Ante esta realidad, el protagonista activa una función de su traje que lo llena de aire para aligerar la caída, pero iba demasiado rápido, por lo que mientras este daba vueltas en el suelo, el traje empezó a perder aire, razón por la cual el suelo empezó a herir fuertemente a CJ, al punto que acaba chocando la parte de atrás de su cabeza con una gran piedra, finalmente frenándolo. Ante esto, CJ se pone sobre sus pies, sin embargo el golpe había sido demasiado, así que termina desmayándose poco después, muy mal herido. La cabeza termina siendo recogida por Vulture, rival de CJ, que trabajaba para Lawrence, pero este termina dejando la cabeza a un lado del cuerpo golpeado de CJ,
en señal de respeto por haber sido capaz de ir más allá de los límites de la sanidad. Tras esa hazaña, Lawrence acaba arrestado al descubrirse su imperio de falsificación, y CJ termina en el hospital, vivo, aunque bastante herido. En la TV se revela que muchas reliquias habían sido entregadas de forma anónima, aunque el grupo sabía bien que CJ había sido el responsable, lo que revela un cambio de corazón en el cazatesoros, el cual prefirió regresar lo que robó. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.